Hola banda, bandita, mi clica. Sean bienvenidos un día más a Freestyle. Soy su anfitrión, Marco Martínez, y el día de hoy explicaremos a detalle palabras o tecnicismos, entre comillas, de cada uno de los temas de este espacio de comunicación. Así que sin más, este es el glosario básico de Freestyle. Veamos, estamos aquí un lunes más, es el segundo programa y específicamente es el segundo día con ustedes, que relacionada a esto necesito abrir un paréntesis para agradecer el recibimiento que le están dando a la página en Facebook y más que nada al episodio piloto. La verdad, todas sus reacciones y comentarios están siendo un impulsor para su servidor para que este proyecto suene cada vez más fuerte. Mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. De verdad, muchas gracias. Ahora sí, cerramos el paréntesis y nos remontamos a la semana pasada, donde les pedí paciencia ya que en este episodio de hoy íbamos a manejar las bases, entre comillas, de las secciones que íbamos a manejar en Freestyle. Puede que estos términos sean nuevos para muchos de ustedes, pero no se preocupen, traté de estructurar los conceptos de la forma más digerible para todos. Pongo un ejemplo, ninguno de nosotros entró a la carrera sabiendo lo más básico, así que esto espero que llene ese vacío y ayude a que entremos con un poco más de firmeza en los temas que tocaremos en el programa. Sin más, pasemos a la primera sección, que como ya saben, se llama Toma el micro. Ok, las batallas de freestyle puede ser algo desconocido y poco atractivo para algunos, pero aquí trataremos que eso no los mentalice a ustedes y lograr que ese pensamiento sea algo erróneo. Así que empecemos. Para empezar necesitamos saber lo que es una batalla, pero necesitamos a los elementos necesarios para que ésta exista. Lo más esencial obviamente sería el competidor, gallo, freestyler o MC, que tomando esta palabra es el término en inglés que abreviaba al maestro de ceremonias de las primeras fiestas de hip hop. Pero en términos de la batalla, es aquel que toma el micrófono y tiene como objetivo hacer ver inferior a su rival con rimas. Si hablamos de que la batalla es en un escenario o en un lugar con un poco de público, se necesita un mediador en caso de que los ánimos se calienten entre los competidores. Eso es una de las funciones del host, otro elemento necesario para la batalla. Anima al público y a los MCs, da la entrada a la base, pero... Espera. Oye Marco, ¿qué es o a qué te refieres con la palabra base? A lo que yo contestaré que es una muy buena pregunta por parte de mi querida audiencia, y le responderé que la base instrumental o beat es la pista musical que es utilizada para que los gallos la utilicen para transformar esas frases y rimas en rapeos. Gracias a este término es que a las batallas de este tipo se les dice que son batallas de rap. Existen dos grandes campos en los cuales se puede categorizar a los beats de las batallas. Estos son el boom bap y los beats de trap, o comúnmente conocidos como beats de doble tempo. Los beats de boom bap son las pistas que directamente son relacionadas con el hip hop o el rap. Este término se deriva de onomatopeyas de las partes de una batería, que serían el bombo y la caja. Es tan fácil como repetir este sonido para saber qué es el boom bap. De hecho, todo este tiempo el fondo musical que se ha mostrado o que tú estás oyendo es un beat boom bap. Dime si no es imposible mover la cabeza al ritmo de este beat. En cambio, los beats de doble tempo son aquellos en los cuales se puede meter el doble de contenido, o se alienta el tiempo de cada patrón musical. Es decir, si el patrón del boom bap dura entre 10 o 11 segundos en promedio, en el doble tempo puede variar de los 15 a 20 segundos. Pero la principal diferencia, o mejor dicho, la principal característica no te la puedo mostrar en teoría o que yo te lo platique, sino que necesitas oírlo. Así que el fondo musical que estás escuchando en este momento es un beat de doble tempo. Teniendo en cuenta que ya tenemos a los competidores, al host y al beat, el host lo primero que te dice, bueno, van a ser entradas a 4x4.
a lo que a lo mejor algunos de la audiencia pensaron 4x4 16, o a lo mejor pensaron en los automóviles 4x4, pero están muy equivocados. El 4x4 es un formato de las batallas, es decir, 4 versos o 4 frases, digo yo, 4 versos o 4 frases, dice mi rival. Pongo un ejemplo. Yo vengo con la batalla y lo tengo en mesa, porque saben que esta batalla la trajeron en bandeja. A mí no me pesa nada en la cabeza, porque saben que a este güey le pesa que yo sea su alteza. Entonces esas son 4 frases, a lo que mi rival tiene que contestar y así sucesivamente. Normalmente se pone un límite de tiempo, para que sean las entradas similares entre cada uno de los competidores. Pasando a eso, los freestylers se destacan por tener algo en particular, algo que los diferencia del resto. Pero lo principal que encontramos en las batallas es el punchline. Y el punchline, al igual que en la comedia, es la frase o verso del remate. Normalmente es la cuarta línea de cada patrón. Por lo que podemos decir que el punchline es el golpe o ataque hacia el contrincante. Uno de los más grandes exponentes de estas características es el mexicano Mauricio Hernández, mejor conocido como el asesino. De hecho, en el patrón que puse de ejemplo, el punchline en este caso sería que el güey me vea como su alteza. No sé si se entendió un poco más este concepto. Pero ahora pasemos a algo más diferencial de entre cada uno de los competidores, que serían las skills. En español se traducirían como habilidades. Ejemplo de estos aspectos tenemos el flow, las técnicas, las estructuras y un largo etcétera. Pero tranquilos, que enseguida les explico qué es cada uno de estos conceptos. Todos hemos escuchado por alguna vez la palabra flow, y en las batallas no es la excepción. El flow es la manera de fluir o agarrar la base. En otras palabras, es la musicalidad que se muestra en la instrumental, ya sea con variaciones de voz o con variaciones rítmicas. Exponentes de este podemos mencionar a ARC de España, o uno en estos tiempos algo más famoso, el joven argentino Trueno. Otra skill a mencionar son las estructuras, que son las características métricas o son el sentido estético de las frases que se riman. Esto quiere decir que entre con más terminaciones de rimas se empleen, más grande será la estructura. Pondré un ejemplo y en este momento aparecerá una pantalla en la imagen. Tomaré al gran Sasco Master, que para mí es mi freestyler favorito, es español y es uno de los más grandes empleadores de estas skills. La frase a citar será: yo voy a darte el estilo pa' que lo veas. Aquí tenemos la primera terminación, que sería la terminación EA. Nosotros la conoceremos como terminación A. Más que nada, yo te doy la penitencia. Aquí tenemos otra segunda terminación, que serían los vocablos IA, y nosotros lo conoceremos como terminación B. En mi rima. Tercera terminación, y tenemos las palabras IMA, que nosotros conoceremos como terminación C. Hoy la ciencia, aquí tenemos otro patrón con terminación B, es la que noquea. Nos regresamos a la terminación A, porque aunque en Dios no creas, otra vez la terminación A, yo tengo esencia, terminación B, divina. Tercera terminación, terminación C. En contraste, y trataré de darle un sentido más fonético, sería: yo voy a darle el estilo pa' que lo veas. Más que nada, yo te doy la penitencia. En mi rima, hoy la ciencia es la que te noquea. Porque aunque en Dios no creas, yo tengo esencia divina. De todas maneras, es algo que no se puede explicar también muy bien fonéticamente, pero en la imagen creo que les quedará un poco más claro. Hay estructuras que tienen un nombre en específico, pero ese es tema para otro día. Algo que no es una skill, pero que también juega un papel importante en las batallas, es la puesta en escena. Esto es mostrar seguridad al batallar, convencer a los demás de lo que estás diciendo, no actuar como tal, aunque esto refuerce el golpe o el remate, y que también es puesta en escena.
pero dicho por varios MCs, ellos consideran el primer concepto, de la seguridad, como el más adecuado para la puesta en escena. Y para cerrar con los conceptos básicos de toma el micro, nos encontramos con un término que ha tomado relevancia. Me refiero a las ya tan famosas barras, que son frases con un doble sentido o doble interpretación. Pondré un ejemplo, citando al gran Lobo Estepario, un MC mexicano. Yo no tengo 1,000,000, ni un convertible tampoco, pero no me importa porque mis barras son quemacocos. Haciendo el doble sentido de la parte de los autos, el quemacocos, añadiendo también el sentido de que el rival no entiende fácilmente sus rimas, lo que es decir, que se le quema el coco. Espero que a ustedes no les haya pasado esto con la explicación y la información que les acabo de dar. Las batallas no son mucho de teoría, sino más de práctica, o mejor dicho, de ver una. Así que, si una de las cosas anteriormente te interesó, puedes comentar cuál de ellas fue, y puedes mandar un mensaje en la página de Facebook o en Instagram, y elegiré la batalla que más se adecue a lo que estás buscando. Esto lo haré de forma particular para la petición que cada uno de ustedes me envíe. Así que aquí dejo el micro de lado y pasemos a la siguiente sección del capítulo de hoy. Regresemos en el tiempo. Alguna vez en nuestra infancia o adolescencia llegábamos de la primaria o secundaria y en el canal 5 veíamos Dragon Ball. En muchas ocasiones nuestras mamás llegaban a nuestro lado mientras veíamos a Goku dándose la madre contra Freezer. El tiempo pasaba y a los meses ya no eran peleas del Saiyajin, sino partidos de fútbol protagonizados por Oliver Atom y el resto de su equipo. Mientras recorrían esa interminable cancha, tu mamá se unía a la transmisión de los capítulos y preguntaba: ¿otra vez estás viendo a Goku? A lo que, como podías y te daba esa edad, tratabas de explicarle que Goku era personaje de otra caricatura y que esta era otra serie. Lo mismo pasaba cuando veías Pokémon, Yu-Gi-Oh, Naruto y los Caballeros del Zodiaco, así como todas las caricaturas de la misma estética. Pero en ese entonces mucho no sabíamos lo que era un anime, un manga y un gran etcétera. Ahora regresemos al presente. Hoy, en Oriéntame, vamos a adentrarnos en esos conceptos que en la niñez, y en algunos casos hasta el día de hoy, son o eran desconocidos. Bien, de nuevo pongamos una situación. Estamos de repente en Japón. Tu sueño es publicar la historia en la que tanto has trabajado, pero empiezas a recordar cientos detalles importantes. Número 1. La historia en la que trabajas no solo contiene diálogos, sino que contiene ilustraciones. Eso mínimamente es un manga, pero una definición más completa del manga es que es la palabra que se utiliza para referirse a las historietas en Japón. Fuera del país, conocemos al manga como las historietas provenientes de la nación asiática, es decir, Dragon Ball y todos estos ejemplos que hemos mencionado antes. Entonces, tu trabajo soñado en esta situación planteada es ser un mangaka. A lo que ustedes dirán, ¿y eso qué es? Pues amigos, el mangaka es el creador del manga, ya que sea que tu trabajo se limite solamente a escribir el guión o a las ilustraciones. Hay personas que no saben, pero la manera de publicar en Japón es muy diferente a la manera en que se publican los cómics en este lado americano, ya que para publicar tu historia necesitas ser aceptada por una revista que, semana a semana, lanzará un capítulo, y esto en la mayoría de los casos. Ahora, después de que te acepten la publicación de tu manga, debes saber que hay algo llamado demografías, que son las categorías en donde se engloban, o mejor dicho, el público al que van dirigidos. Por ejemplo, los siguientes son los más comunes. Empezando por el shonen, que la misma palabra literalmente significa joven, y precisamente para este público es que va dirigido, caracterizadas por la acción y peleas. Ejemplo de estos son los ya mencionados también anteriormente, Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh, los Caballeros del Zodiaco, Naruto y un gran etcétera. Mismas series son publicadas en la revista de manga más famosa del mundo, la Weekly Shonen Jump.
revista enfocada en el público joven y cuna de las series más famosas, las mismas que ya dije anteriormente, pero también One Piece y muchas más. Pensando en algo un poco más femenino, tenemos el shoujo, enfocado a chicas jóvenes, tocando temas como las relaciones sentimentales, el romance y en ocasiones la comedia. Ejemplo tenemos a Sailor Moon, Sakura Card Captor o la famosa película Your Name. Y por último, si estás en busca de algo más sofisticado tanto en dibujo como en trama, tenemos al seinen, que se podría decir que es la evolución del shonen, ya que está enfocado en la audiencia masculina adulta. La violencia es pan de cada día, así como el festín gratuito de sangre y peleas. Berserk es uno de los más famosos y alabados en este ámbito. De estos mismos se desprenden los géneros, como peleas, terror, sobrenatural y demás géneros que encontramos en el anime y el manga. Pero resaltando el espokón, que son aquellos que se enfocan en tramas deportivas, como los ya mencionados supercampeones, en este caso algo más famoso recientemente Haikyuu, y un clásico también como Slam Dunk. Ahora, a medida que avanza la publicación de tu manga, los capítulos se juntan en tomos recopilatorios, que normalmente es lo que nosotros conocemos como un manga. También al paso del tiempo, tu manga está creciendo y siendo un poco más popular. Un día llega un estudio de animación a ofrecerte sus servicios y llevar tu historia a la pantalla chica. Eso en esencia es el anime, que es la animación de origen japonés. Y en conclusión, tenemos que con esta situación, de la historia de que eres un mangaka, de que tienes tu historia, el clímax y el desenlace es que te vuelves famoso y llenas tus arcas de dinero. Claro que sí. Y a grandes rasgos de eso se trata la industria del anime e historietas japonesas, con sus conceptos básicos y demás curiosidades que se puedan derivar de este. Ahora veremos en contraste cómo trabaja un poco la industria americana en la siguiente sección. Cruzando los planos existenciales, rompiendo la velocidad del sonido y viajando entre multiversos, llegamos ahora a atravesar la cuarta pared. Acá no necesitas tener una historia propia como tal, ya que los personajes para los que vas a escribir o dibujar ya tienen más de medio siglo en los exhibidores de las tiendas de cómics. La principal diferencia que encontramos entre el manga y el cómic americano es que en el primero no se utilizan colores, solamente se utiliza el blanco y negro. Esto añadido con técnicas de sombreado. En cambio, en el cómic americano tenemos que las viñetas o los dibujos realizados por los artistas sí tienen este extra del color, para que sea un poco más atractivo visualmente a los nuevos consumidores o a los compradores habituales. Después de esto, tenemos que normalmente entre cierto tiempo van rotando de equipo creativo, es decir, guionista y artista principalmente. Por lo que para empezar podríamos por dejar en claro lo que es un run, que sería la etapa que un guionista normalmente está al cargo de una serie, realizando diferentes arcos. Pero, ¿qué es un arco? Un arco es una historia que se conforma de 5 a 6 cómics mensuales. A estos cómics comúnmente se le conocen como grapas, que contienen 24 páginas. Después de la publicación de estas grapas, normalmente a los arcos se les suele agrupar en TPBs o Trade Paperbacks, que salen a la venta meses después de la publicación original de estas grapas mensuales. Pero creo que en este mundo de los cómics americanos casi no hay nada nuevo que explicarles, ya que el boom de las películas ha abierto puertas a nuevos consumidores de este producto. Así que esto es solo lo que creo que es desconocido para ustedes, y en un recuento fue lo poco que rescaté para empezar en estos mundos, ya sean nuevos o desconocidos. Espero que no haya sido muy pesado para ustedes, pero como les dije, esto era necesario para empezar con algo básico en los 3 temas de Freakstyle. Y sin más, doy las gracias un día más por estar aquí, así que nos vemos en el episodio siguiente. Nos escuchamos en el siguiente programa de esto que es Freakstyle. Nos vemos.